que vimos en la clase anterior. La clase anterior nos enfocamos mucho en la pregunta de investigación, ¿cierto? Dijimos que eso era lo más importante, dijimos que en función de eso automáticamente se definía el mejor diseño, cosa que no era trivial, ¿sí? Y nos preocupamos de analizar cada una de estas clasificaciones o atributos que tienen cada uno de los diseños, ¿sí? Y recuerden que no es un diseño que sea representativo o que sea analítico. Eso es un atributo de un diseño, ¿sí? Los diseños son estos. Cada uno de los nombres que están acá en cajita verde son los diseños, ¿sí? Y para cada uno de esos diseños debe ser capaz de poder describirlo en términos de sus atributos, ¿sí? Ahora, es como algo obvio. Por ejemplo, si usted está haciendo un estudio descriptivo, sabe que no es analítico, que es descriptivo. Y sabe varias cosas automáticamente. Pero el hecho de que el investigador haga el ejercicio de clasificar en función de cada una de estas variables su diseño, lo involucra, lo hace más consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Y muchas veces en ese proceso uno se da cuenta que efectivamente eso es lo que quiere o que no era lo que quería. No, en realidad no quiero esto. Mi pregunta no va por ahí. Mejor voy a hacer otro diseño, ¿sí? Por eso es que ese proceso es súper importante, ¿sí? Y terminamos la sesión anterior, ¿cierto? Vimos todos estos criterios, vimos ejemplos, ¿cierto? Cuando se aplicaba cada uno. Ahora hay una actividad o taller donde van a tener que hacerlo con varios nombres ficticios de estudios, ¿sí? Y quedamos aquí, ¿cierto? Dijimos que la importancia de primero formular bien la pregunta es que la podemos clasificar en función de la acción que tiene implícita. Dijimos que todas estas son las acciones y este es el mejor diseño asociado a cada pregunta, ¿sí? ¿Qué significa el mejor? Muchas veces no significa que sea el que yo voy a elegir. Significa que es el mejor, el que genera mejor evidencia, mejor calidad de evidencia, ¿sí? Pero no necesariamente significa que es el diseño que yo voy a hacer, porque a lo mejor no tengo los recursos. En otras palabras, una cosa es lo mejor teórico y otra cosa es la viabilidad, ¿cierto? Si es posible hacerlo, ¿sí? Y hoy tenemos que, bueno, esto es como una especie de intermedio, porque lo vamos a usar harto después. Nos pegamos un salto hacia los resultados que se van a obtener en cualquier diseño que sea analítico. ¿Qué resultados voy a tener? ¿Cuáles van a ser los resultados? Y básicamente lo que van a obtener es alguna de estas tres cosas, o todas, ¿verdad? En el primer caso, lo que pueden obtener son medidas de ocurrencia. Y las medidas de ocurrencia no son más que medidas de resumen, así también se le llama. Las medidas de ocurrencia son las medidas de resumen que habitualmente son propias de la estadística descriptiva. El promedio, la mediana, la desviación estándar, la varianza, todas esas cosas que vienen en salud social, ¿cierto? ¿Ven eso en salud? Ustedes en salud social ven estadística descriptiva, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso cuando veamos bioestadística, pero básicamente eso es algo que pueden tener. Pueden tener frecuencias relativas, absolutas, coeficientes, tasas, razones, proporciones, todo lo que vieron en salud social, ¿sí? Eso es un resultado que se conoce como una medida de ocurrencia de eventos, ¿sí? Luego, también como resultado de un diseño, sobre todo en los diseños analíticos, ¿cierto?, que tienen una hipótesis estadística, van a tener medidas de asociación. Y esas medidas de asociación se traducen en algo concreto, en un resultado concreto, como un riesgo relativo, un riesgo atribuible, un odds ratio o índices, ¿sí? Todo esto es posible de obtener o son resultados propios de una medida de asociación, ¿sí? Insisto, esto lo vamos a ver en detalle en el módulo de bioestadística, ¿sí? Y finalmente lo otro que van a obtener asociado a esto, a las medidas de asociación, van a obtener medidas de significación o significancia, son sinónimos, significación o significancia estadística. ¿Y qué es eso? Básicamente es el valor P. No sé si han escuchado el valor P en algún paper que hayan leído previamente, ¿sí? Ya, vamos a hablar del valor P y vamos a ver que el valor P es muy
muy importante. El valor P lo vamos a analizar en detalle, qué significa, pero lo vamos a ver cuando veamos el módulo de estadística. Pero nosotros podríamos decir que el valor P nos dice si efectivamente existe asociación entre las variables. Es una medida, ¿sí?, que, como dice ahí, puede resultar de la aplicación de un test estadístico o también de otra manera alternativa que se llaman los test de hipótesis, ¿sí? Nosotros vamos a mencionar la hipótesis, las hipótesis, pero no nos vamos a meter en el área de los test de hipótesis porque nadie hace test de hipótesis. Todos hacen test estadísticos directamente, ¿sí?, como el test T, en el chi cuadrado, en la ANOVA, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a mirar en la parte de estadística. Las medidas de significación estadística son parte de la estadística diferencial. Exacto, absolutamente, sí, porque cuando hablamos de asociación, estamos hablando de probar una hipótesis estadística, y eso está directamente relacionado o es propio de la estadística diferencial, ¿sí? Que cuando veamos el módulo de estadística vamos a hacer una introducción al método diferencial y por qué existe y qué cosa tiene. Eso, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Y esto, insisto, esto es el valor P. Cuando hablamos de significancia, ¿cuál es la significancia? Siempre van a pensar en el P. ¿Cuál es el P? Todo el mundo le va a preguntar por el P. ¿Qué valor le dio el P? ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a mirar en detalle eso. Disculpe, voy a correr esto. Ya. Y básicamente esto de medidas de ocurrencia son aquellas que describen la ocurrencia de un fenómeno y sus principales características, es decir, describe variables, ¿sí? Por otro lado, ¿qué características se asocian? Esto es parte de lo que hablamos en la clase pasada, que se considera necesario, un requisito, para poder primero determinar la asociación y eventualmente causalidad entre los variables, ¿sí? Entonces, ese es como el contexto. Y bueno, esto toca en el campo de lo descriptivo y esto en el campo de la área analítica o inferencial, como también. Gracias por introducir la palabra. Hablar de analítico es sinónimo de inferencial, ¿sí? Inferencia, inferir. Vamos a ver qué significa inferir, ¿sí? Ok. Y algo sumamente importante que está vinculado a un diseño es el control de sesgos, ¿sí? Vamos a hablar de sesgo un ratito más, pero básicamente el control de sesgo se puede hacer en la fase de diseño, es decir, a priori, antes de ejecutar el proyecto, o a posteriori, y cuando se hace en la fase de diseño se aplican ciertas consideraciones y cuando se hace a posteriori otras, ¿sí? Principalmente, cuando hablamos de análisis a posteriori o control de sesgo a posteriori, estamos hablando de generar modelos estadísticos, ¿sí? Modelos que se conocen como de regresión, que eso no es un tema que se ve en ningún pregrado de medicina, ¿sí? Esto de los modelos de regresión es una etapa de estadística avanzada, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar solo estadística bivariada en el pregrado, ¿sí? En cambio, los análisis de regresión son estadísticas multivariadas, ¿sí? O sea, consideramos simultáneamente muchísimas variables que podrían incidir en un fenómeno, ¿sí? Eso es importante, lo vamos a retomar, ¿sí? Y aquí viene algo importante, muy importante, una pregunta central que es casi filosófica, ¿sí? Es una pregunta casi filosófica, es lo que mueve los diseños analíticos. Lo primero es, ¿cómo podemos demostrar sin duda causalidad? Olvidémonos de los criterios de Hill, de Bradford Hill que vimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Cómo podríamos demostrar sin duda que, por ejemplo, la aspirina previene infarto? Si no lo supiéramos, ¿cierto? Si tuviésemos la duda sobre si la aspirina previene infarto, ¿cómo podríamos estar seguros de que realmente previene? O sea, que hay un vínculo causal. Insisto, obviando los criterios de Bradford Hill. ¿Se me ocurre cómo? Con un control, sí, eso es parte de. Cuando hablamos de control, probablemente en general, en todos los cursos, cuando uno muestra esto, hablan del ensayo clínico, ¿sí? Porque en el ensayo clínico es como que es de cultura general, ¿cierto? Que hay un grupo control o un grupo de comparación, ¿cierto? Ya dijimos que el control no puede ser nada, ¿cierto? Dijimos que es un grupo de comparación en realidad, ¿cierto? Eso es lo óptimo. Y un grupo experimental, ¿sí? Y comparamos las diferencias y uno podría pensar que
el efecto o la diferencia se debe al tratamiento. ¿Sí? En realidad, eso del ensayo clínico viene de algo que es un modelo filosófico, es un modelo lógico y filosófico que se llama el contrafactual o el pensamiento contrafactual. ¿Sí? También le llaman pensamiento contrafáctico, que ahora los políticos lo usan un montón. No sé si se han dado cuenta que en el último tiempo los políticos incorporaron la palabra contrafáctico en su lenguaje. ¿Sí? Los que les interesa la política se van a dar cuenta. ¿Sí? Pero básicamente esto del experimento teórico contrafactual significa eso: dos vidas idénticas ocurriendo en el mismo espacio-tiempo. Dos vidas idénticas ocurriendo en el mismo espacio-tiempo. El nombre ya suena raro, ¿cierto? La afirmación suena rara. Y eso es teórico, porque eso es imposible. ¿Sí? Lo que nos dice, espera un poquito, lo que nos dice es que vamos a tener... esto es lo que nos dice es, el experimento consiste en que uno se tiene que imaginar el mundo, el planeta, y nosotros queremos saber si aspirina reduce infarto. ¿Sí? Significaría que, por ejemplo, a una persona que le va a dar un infarto, nosotros le damos aspirina antes. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, disculpen lo autorreferente, pero en un mundo está Buca y en otro mundo, en paralelo, al mismo tiempo, también está Buca. En el mismo mundo. ¿Sí? Son dos mundos en paralelo. ¿Sí? Y en un mundo a Buca le dan todos los días aspirina, y en el otro mundo a Buca no le dan aspirina, y ven si le da un infarto a Buca o no. En ambos mundos. ¿Sí? Claramente, si en el mundo donde a Buca no le dieron una aspirina y le da infarto, pero en el que le dieron aspirina no le da infarto, usted dice, la aspirina previene el infarto. La aspirina es la causa. Eso significa el experimento teórico contrafactual. ¿Sí? Esto es un modelo muy antiguo y se sigue usando. Hoy día, gracias a la inteligencia artificial, se siguen generando experimentos teóricos basados en el contrafactual. O sea, un mundo con una condición y en un mundo sin una condición. ¿Tratando de qué? De poder determinar el efecto de esa condición. Una variable. ¿Sí? Esto se ocupa mucho en economía, entre paréntesis. ¿Sí? Pero para eso necesitamos potentes computadores, grandes bases de datos. ¿Sí? Porque es imposible que exista el experimento teórico. ¿Sí? Dígame. No, le iba a preguntar en qué ámbito se ocupaba esto, porque como que no me imaginaba cómo ocuparlo aquí en área de salud. Sí, mira, de hecho se ocupa en el área de la salud, se ocupan todos los campos. Pero ¿quién lleva la delantera? Los economistas, porque los modelos que generan los economistas no necesitan tantos datos. ¿Sí? En cambio, como la salud es más compleja, ahora que estamos en la era de inteligencia artificial, es decir, que podemos analizar toneladas de datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo recién les mencioné que podemos modelar variables. ¿Sí? Lo que hace la inteligencia artificial es modelar infinitas variables. Prueba simultáneamente infinitas variables que podrían estar relacionadas con la asociación de dos variables. Por eso esa es la potencia que tiene. Y por eso que se supone que la computación cuántica, de la que ya le he hablado, va a poder hacer contrafactuales así. Va a poder simular una realidad contrafactual y otra y ver el efecto de una droga. ¿Sí? Pero insisto, en este momento se ocupa, donde más se ocupa, y hay publicaciones que ocupan esto, en el campo de la economía. ¿Sí? Dígame. Profe, pero por ejemplo, o sea, que pensé en dos idénticos ocurriendo al mismo tiempo, ¿qué pasa con los que No son idénticos, no son idénticos. Casi, pero ahí tendría que pasar cosas que cambian en los gemelos. Pero por ejemplo, ahí se podría probar como de forma... Sí, pero ¿cuál es el problema? Que usted está probando un solo caso. Un caso. Esto es contrafactual si uno en un mundo idéntico, es como si fuesen dos mundos simétricos, iguales, ocurriendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Eso significa que está sometido a las mismas variables, a la misma radiación solar, a la misma presión, todo idéntico. Y el hecho del contrafactual es que basta una persona
para demostrar la causalidad, ¿sí? Pero eso, insisto, es inviable, ¿sí? Dígame. Profe, ¿y cómo hacen, o sea, en este modelo teórico, por ejemplo, supongamos que ya, un buca no toma aspirina sí. y otro buca se toma 2 aspirinas, una por la mañana, una por la tarde, y cada aspirina con un vaso de agua. Entonces, ¿cómo sé yo que, o sea, cómo puedo, por ejemplo, asegurar que es la aspirina y no decir, este buca se toma 2 vasos más de agua que el otro buca? Entonces, tal vez es el agua el que está perdiendo. Porque son realidades idénticas, el experimento es teórico, es realidades idénticas en paralelo, pero a uno toma aspirina y en el otro no. Solo aspirina, es la única diferencia, ¿sí? Ya, eso. Ahora, eso que de verdad se ocupa, esa es la inspiración de todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante, el contrafactual. De ahí viene la filosofía de los diseños experimentales, ¿sí? Es que, ¿cómo nos podemos aproximar ahora en la realidad? Se puede hacer de esta forma. Si usted tiene una población grande, imagínense, todo el planeta, toda la población del planeta, y al azar distribuye la mitad en un grupo y al azar distribuye la otra mitad en el grupo. ¿Qué significa el azar? Que literalmente por azar, cuando está en la fila de las personas en el mundo, aquí grupo usted una tómbola real, que no esté cargada, ¿cierto? Una tómbola, por azar, las personas se van a